tú traigas frutos en todo esto, Señor. Oramos, Señor, porque tú nos guíes, Señor. Queremos abrir tu palabra, ser edificados. Queremos que nuestra vida sea evaluada a la luz de tu palabra, Señor. Queremos pedir que nos ayudes, Señor. Reconocemos nuestras flaquezas, nuestras debilidades, nuestros pecados. Reconocemos que hay muchas cosas en nuestra vida que necesitan ser cambiadas, Señor. Reconocemos que sin ti estamos perdidos, pero reconocemos también que gracias a ti, por tu espíritu, por tu palabra, puedes seguir transformando nuestra vida, Señor. Ayúdanos a entender que estamos aquí con un propósito en esta reunión, pero también sobre esta tierra estamos con un propósito. Tú quieres usarnos de una y de distintas maneras y ante todo quieres transformar nuestras vidas a la imagen de Cristo, Señor. Ayúdanos a no conformarnos, Señor, estando lejos de Él, sino que cada día evaluemos nuestra vida y decidamos que necesitamos más de ti. Oro porque nos ayudes a tener un estudio diligente de tu palabra. Oro por nuestro ánimo, Señor, que nuestra fe no falle, Señor, en los momentos de dificultad. Oro por todos y cada uno, Señor, porque cada uno enfrenta diferentes dificultades, diferentes tropiezos, Señor, pero a todos nos has traído acá y quieres edificarnos, Señor. Gracias por tu palabra, es un privilegio poder leerla, es un privilegio poder abrirla, Señor. Oro que guardes de nosotros, que nos guardes del cansancio, del sueño, nos guardes de nuestra propia mente, Señor, que nos arrastra lejos a pensar en cosas que quizás no son importantes en este momento. Pedimos tu dirección en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, entonces les decía, vamos a empezar a estudiar Primera de Juan. Son 5 capítulos que vamos a estudiar a lo largo de algunos domingos. Va a ser un estudio muy chévere. Les animo a que no nos perdamos ningún episodio. Como su nombre lo indica, el autor de esta carta es Juan, el mismo autor del Evangelio de Juan, el mismo autor del Apocalipsis. Entonces, y con que uno de los propósitos con los cuales escribe Juan es reafirmar la humanidad y a la vez la deidad del Señor Jesús. En un momentico vamos a mirar el contexto en el cual él escribe y vamos a entender por qué. Y a la vez va a instruir a creyentes. Esta carta está dirigida a los creyentes. La fecha fue escrita más o menos en el año 85, 90 después de Cristo. Y vamos a encontrar que tiene muchísimas similitudes con el Evangelio de Juan. Juan nos va a enseñar diferentes tópicos, diferentes temas, nos va a enseñar acerca de lo que significa caminar en la fe, cómo es ser creyente. Nos va a hablar de vivir en la luz, por ejemplo. Nos va a enseñar o nos va a recordar lo que ya había dicho ese Evangelio, que Dios es amor. Nos va a recordar que debemos oponernos al pecado, que el creyente verdadero se aleja del pecado, lucha contra el pecado. Nos va a hablar acerca de la comunión que podemos tener como creyentes. Y todo esto lo va a hacer en un tono muy amoroso. Se conoce a Juan como el apóstol del amor, el apóstol amado del Señor. Una expresión que va a ser muy recurrente en esta carta es hijitos, dice en Reina Valera. Yo utilizo Nueva Traducción Viviente y aquí dice queridos hijos. La va a repetir 9 veces en estos 5 capítulos y eso es una nota no menor. Va a repetir muy frecuentemente ese hijitos. Son 104 versículos que tiene estos 5 capítulos y va a utilizar 9 veces la expresión hijitos. Y va a haber muchas otras expresiones de cariño, de amor, de algo muy entrañable, es algo muy íntima esa carta. Ahora pensemos en el contexto, o sea, cuando uno estudia la Biblia necesita comprender mucho el contexto de lo que está pasando, porque eso me ayuda a entender por qué cierta carta, cierto texto bíblico, por qué se enfoca en lo que está pasando. Por ejemplo, pensemos si en unos 200 años, estamos en el 2023, en el 2223, alguien empezara a buscar nuestros libros, nuestro material como iglesia que estamos estudiando, la iglesia en el mundo, uno de los temas o algunos de los temas que encontraría son acerca de la identidad en Cristo, acerca de la ideología de género, acerca del papel de la mujer, ¿cierto? Porque son temas que en este momento están muy de moda, por decirlo así, o están siendo muy atacados. Entonces la iglesia, ¿qué hace? Trabaja mucho y se escribe en este momento, se escribe mucho material acerca de eso porque necesitamos profundizar esas verdades. Así, vamos a entender que Juan escribe en un contexto histórico, en algo que estaba sucediendo a su alrededor. Y algo que pasaba en ese momento era el gnosticismo. Creo que lo han escuchado porque sigue existiendo este movimiento.
En el tiempo que Juan escribe, que es en el 90 después de Cristo aproximadamente, estaba muy de moda o estaba muy establecido ese movimiento del gnosticismo. Pero, ¿qué es el gnosticismo? Ahora pensemos en algo. Satanás nunca se inventa nada nuevo. Lo que hace es corromper o tergiversar lo que Dios ya ha dicho, ¿cierto? O sea, piensen nomás en Génesis, ¿cierto? Cuando él se dirige a Eva, no le dice, Dios te dijo todo mentira, sino con que Dios te ha dicho esto, sí, eso es verdad, pero, y le cambia un poquito esa verdad. Entonces, Satanás hace eso y creo que guiando a la mayoría de religiones que existen, hace lo mismo. Creo que Cristo es innegable, ¿cierto? O sea, prácticamente todas las religiones del mundo reconocen que Cristo ha existido. No lo pueden negar, es como negar quizás como la luz del sol. Entonces, lo que las religiones, aún las actuales, lo que hacen es coger a Cristo y adaptarlo a lo que ellos creen, ¿cierto? Entonces, los hinduistas piensan que Jesús fue alguien grandioso, pero que más o menos en el periodo entre los 12 y los 30 años, que la Biblia no nos registra mucho o nada de él, entonces Jesús fue alguien que se fue a estudiar meditación trascendental a la India, así lo dicen algunos de ellos. Para el musulmán, Jesús fue un profeta, ¿cierto? No el principal, sino un profeta más, un poco menor que Mahoma. Para los que creen los extraterrestres, Jesús es alguien que vino de otro planeta a esta tierra, ¿cierto? Para la nueva era, hablan de un Jesús como un Cristo cósmico o una energía crística, la llaman. O sea, como que, o sea, mejor dicho. O sea, no pudiendo negar la existencia de Cristo, la adaptan a sus creencias, ¿cierto? No lo pueden negar, vuelvo y digo, negar a Jesús es imposible porque la historia lo registra, aún la historia secular hay mucho registro acerca de él, o sea, si van y hacen arqueología allá en el lugar donde él vivió, ahí está la evidencia de que él sí existió, no lo pueden negar, pero lo que hacen es adaptarlo a sus ideas religiosas. Entonces, eso pasaba en los tiempos en que Juan escribe esto. Como no podían negar la existencia de Jesús, entonces habían formado algo que se podría llamar como un gnosticismo cristiano, ¿sí? El gnosticismo era una religión que ya existía, entonces lo que hicieron fue, bueno, tomemos elementos del cristianismo y mezclémoslos. Pero el gnosticismo cristiano es una contradicción, o sea, son mutuamente excluyentes, no pueden coexistir porque son completamente diferentes. Pero esas ideas se habían infiltrado ya dentro de la iglesia. La filosofía de hombres, de filósofos griegos como Platón, estaba influyendo mucho en la iglesia, en las verdades que había enseñado el Señor Jesús. Imagínense, 50 años tal vez habían pasado desde que Jesús había muerto, algo más de 50 años, pero ya la influencia, ya Satanás estaba metiendo sus semillitas de engaño allí en medio de la iglesia a la que Juan le escribe. Este gnosticismo aún sigue existiendo, o sea, si usted escuchaba alguna emisora secular, ahí hay una publicidad acerca del gnosticismo y invitan, y si usted mira los postes casi de todas las ciudades en Bogotá, en todas partes hay publicidad y ahí se reúnen en grupos pequeños. He conocido algunas personas que participaron, algunas personas familiares míos han participado en eso. Sigue existiendo. Quizás tendrá variaciones en la actualidad, pero en el primer siglo, cuando escribe Juan, enseñaba que la salvación, y creo que lo sigue enseñando también, que la salvación se obtenía a través de la gnosis, o sea, como un conocimiento elevado que era solamente adquirido por aquellos que se vinculaban a esa religión. Para el gnóstico, el alma era por definición buena y el cuerpo malo, o sea, ellos hablaban de una dualidad, o sea, como que eran, el cuerpo y el alma coexistían ahí, pero el cuerpo era malo y el alma era buena y ya. Para ellos entonces, el pecado que se practicara o que se cometiera solo se cometía con el cuerpo y no era importante. Para ellos el cuerpo iba a dejar de existir, así que no importaba que el pecado se cometiera con el cuerpo. Lo importante, decían ellos, era el alma. Ellos decían, eso no afecta, lo que usted haga con su cuerpo, eso no afecta. Por eso para ellos consideraban que era imposible que Jesús fuera Dios encarnado, porque como algo espiritual se iba a encarnar en algo malo, por definición, como la carne. Era imposible para ellos que existiera la encarnación. Para ellos Jesús, entonces ellos ¿qué hacían? Decían, no, Jesús sí fue alguien importante, pero solamente, o sea, Jesús no se encarnó, era Dios, pero andando como una apariencia humana, como algo que parecía humano, pero realmente no lo era. Por eso es que Juan necesita reafirmar lo que Jesús ya había enseñado. Jesús es Dios y hombre a la vez. Eso necesitaba ser reafirmado y eso es lo que hace
Juan allí? Quizás ese es uno de los temas principales de la primera carta de Juan, y si uno, como les digo, si uno mira basado en ese contexto, tratando de entender ese contexto, va a entender por qué Juan subraya ciertas verdades. Y pensémoslo, como les decía hace un segundo, así es atacada la iglesia por las falsas religiones. O sea, usted puede decir, o sea, si a uno le dicen, no, es que una iglesia, lo invito a una reunión de una iglesia satánica, se puede llamar iglesia, pero usted diría abiertamente, yo no voy a asistir a eso. O sea, definitivamente, la mayoría, quizás el 90% de las personas dirían, yo no voy a participar de eso. Pero entonces, lo que hacen es que empiezan a hacer desviaciones sutiles. Hoy en día la iglesia cristiana, si hablamos a nivel mundial, tiene muchas cosas que se han infiltrado allí. El enemigo tratará siempre de confundir, tratará de meter algo que se parezca mucho a la verdad, ¿cierto? O sea, como la falsificación de un billete. Si usted ve un billete de 100.000 pesos, pero tiene un Mickey Mouse, usted dice, definitivamente este billete es absolutamente falso. Pero si se parece tanto, si tiene todos los colores, si tiene todas las formas, así se ha hecho en un papel burdo, pues fácilmente uno va a ser engañado, y entre más parecido a la verdad sea, más fácil nos va a confundir y lo vamos a creer. Así, la mentira se mete dentro de la iglesia de una y mil maneras y puede causar mucha confusión. Así que nosotros necesitamos filtrar la verdad de la palabra de Dios. Necesitamos ser celosos de eso. O sea, como les digo, no niegan a Jesús, pero sí lo disfrazan. Entonces, vuelvo y digo, necesitamos siempre estar filtrando a la luz de la palabra. Necesitamos, como el apóstol Juan, ser celosos de la doctrina del Señor. Necesitamos filtrar, porque hoy en día hay mucha música que promueve ideas falsas. Uno se pone a mirar ahí y dice, no, esta canción parece decir algo muy bíblico y habla de Jesús, pero no lo es. Y muchas doctrinas, muchas enseñanzas las disfrazan, ¿cierto? Los maestros que enseñan acerca de la prosperidad utilizan ese tipo de cosas, y como que mucha gente dice, no, pero es que es una iglesia, hablan de Jesús y abren la Biblia, la leen y la estudian, pero si usted mira a profundidad, realmente están apartados de la verdadera doctrina. Pero ese discernimiento se da en la medida de que uno es celoso y mira la palabra de Dios y dice, aquí están ya enseñando a un Cristo diferente, no al que la Biblia enseña. Si 50 años después ya se estaban infiltrando las herejías dentro de la congregación, imagínese ahorita que ha pasado tanto tiempo, cuántas cosas han pasado alrededor. Claro, la pureza de la doctrina no depende tanto de nosotros, depende de Dios, depende del poder de su espíritu, pero sí necesitamos ser muy diligentes en el estudio de la palabra de Dios para que no seamos engañados, para discernir la verdad de la mentira. ¿Listo? Necesitamos ser celosos de su palabra. Ahora, Juan, en el proceso de reafirmar lo que es la verdadera, lo que es la verdadera fe, Juan utiliza expresiones repetidas. Chévere que de pronto, antes de que empecemos el estudio, antes de la próxima semana que ya haríamos, yo haré los primeros 4 versículos, usted pueda en su casa mirar a profundidad cuántas veces repite. Ahí usted mira, hay una repetición de términos muy frecuente. Juan repite muchas palabras. En el día de hoy yo saqué algunas que las saqué de diferentes capítulos como para darnos un abrebocas de lo que será esto. Y creo que si Juan repite eso no es porque estaba enredado, no, sino lo repite porque lo quiere reafirmar, lo quiere profundizar. Por ejemplo, una expresión que repite frecuentemente es si decimos que, está en el 1.6, dice, si decimos que tenemos comunión con Dios. En el 1.8 dice, si decimos que no tenemos pecado. 1.10 dice, si decimos que no hemos pecado. Luego, otra que se parece bastante, está repetida 3 veces también, es el que dice que, o el que dice más bien, el que dice, en el 2.4 dice el que dice, yo conozco a Dios y no guarda sus mandamientos. En el 2.6, el que dice que permanece en Dios debe andar como él anduvo, creo que dice. El que dice, yo estoy en la luz y odia o aborrece a su hermano. ¿Sí? Entonces, repite bastante ese concepto y está reafirmando algunas verdades. Otra que lo repite más frecuentemente es todo aquel que. En el 2.23 dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. 3.3, todo aquel que tiene esta esperanza se mantiene puro. 3.4, todo aquel que peca viola la ley de Dios. 3.6, todo aquel que permanece en él no peca. 3.9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. 3.15,
Todo aquel que odia a su hermano es homicida. 4:7, todo aquel que ama es nacido de Dios. 4:15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios permanece en él, creo que dice. Todo aquel que 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. 5:18, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y estas repeticiones que, como les digo, no son errores del autor, son muy útiles. Yo he pasado por momentos en las que he dudado de mi fe, he dicho, bueno, yo sí soy un creyente, o como que he pasado por desiertos en los cuales he tenido que replantear mi fe. Y de pronto en un proceso de esos leí la carta, esta primera carta de Juan, y me encontré con esos textos. Casi todos son una forma en las cuales me confronta. Dice, si todo aquel que tiene esta esperanza se mantiene puro. Entonces, yo como creyente me miro, yo tengo esa esperanza realmente y me estoy manteniendo puro en consecuencia de eso. O todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Sí ve? O sea, me lleva a pensar, bueno, ese todo aquel, o sea, ese todo aquel es refiriéndose a todo aquel que ha creído en Cristo, hace así o vive así. O todo aquel que está separado de Dios, o todo aquel que, o sea, o me incluye o me excluye de la verdadera fe. Así que, vuelvo y digo, va a ser un estudio muy interesante. Si, o sea, si yo digo que creo en Dios, esas cosas deben atravesar mi vida. ¿Cómo se llama? Inconsistente o incongruente decir que yo creo en Dios y vivir una vida, no sé, como odiando al hermano, como practicando el pecado. Es inconsistente eso. Entonces, esta carta va a ser muy interesante para eso. Todo aquel que practica esto o aquello me muestra si soy o no soy un verdadero creyente. Y creo que los animo a que miremos eso hacia adentro. A veces uno mira, es que esta persona, ¿será que este es un verdadero creyente? Mi familiar que un tiempo asistió a la iglesia. No sé, siempre vimos que me evaluando a otros, pero usemos esta carta para evaluarnos a nosotros mismos, a decir, bueno, yo soy un verdadero creyente. No lo estoy animando a dudar de su fe, pero sí a evaluar su fe, ¿cierto? A decir, estas características debe tener un verdadero creyente. Esas características están en mi vida, ¿cierto? Estoy oponiéndome al pecado, estoy amando al hermano, ¿sí? Esas cosas deben estar en nosotros. Va a ser un estudio muy bueno, los animo a que no nos perdamos ninguna de las enseñanzas. Va a ser muy bueno evaluar nuestra fe. Vamos a leer los primeros 4 versículos, ya para entrar en materia. Hasta aquí terminamos lo que sería la introducción. Vamos a estudiar los 4 primeros de Primera de Juan. Les leo Nueva Traducción Viviente. Les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Versículo 2. Él, eh, él, quien es la vida misma, nos fue revelado. Y nosotros lo vimos. Y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Como les decía, es innegable el parecido con el Evangelio de Juan, ¿cierto? Utiliza muchas palabras similares. Por ejemplo, utiliza desde el principio, ¿cierto? En Juan empieza con, en el principio era el verbo, y aquí también dice, les anunciamos al que existe, o al que, sí, al que existe desde el principio. Ahora, ¿a qué se refiere con ese principio? Perdón, no se refiere al principio de la escritura de la carta, no se refiere al principio de la historia humana de Jesús, no, se refiere al momento en que empezó, cuando empezó la existencia, cuando nos dice que cuando vino la creación, Jesús ya estaba allí. Génesis 1:1, ¿recuerdan cómo dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan 1:1, el Evangelio de Juan dice, en el principio la palabra ya existía. Y aquí en el 1:3 dice que Dios creó todas las cosas a través de él. O sea, nos describe a alguien que estaba desde la creación. Y si esta carta se escribe, habían pasado, no sé, 4.000 años y Jesús ya existía allí. O sea que de una manera clara prácticamente nos está diciendo que Jesús es preexistente, que ya estaba allí.
Y pensemos que nos dice que estaba desde siempre, que ya existía, que estaba desde el principio, como lo dice él. Eso quizás no cabe en nuestra cabeza, o sea, pensar que algo sea, que haya existido desde siempre, no sé, casi que no podemos ver nada que haya existido desde siempre. Todas las cosas y las personas, especialmente a nuestro alrededor, nadie ha existido desde siempre. Todos entendemos que alguien nació, murió, ¿cierto? Entonces, el concepto de que algo existiera desde siempre es grande, o sea, nos está describiendo a un ser que tiene que ser espiritual, celestial, eterno, inmortal, preexistente. Pero luego nos dice que ese ser, que vuelvo y digo es incognoscible, o sea, no se podría entender, dice que lo hemos visto con nuestros propios ojos, ¿cierto? O sea, como algo que ha sido preexistente, inmenso, grande, lo hemos visto con nuestros propios ojos, lo hemos oído, lo hemos tocado, dice él. Y Juan aquí describe perfectamente las dos naturalezas del Señor Jesús. Por un lado, es Dios eterno, preexistente, creador de todo lo que hay, pero a la vez es humano, que se puede ver, oír y tocar. ¿Sí ve? Ahí él está empezando a contrarrestar las enseñanzas gnósticas. Está empezando a decir, a pesar de que es él, el Dios grande, poderoso, creador, nosotros lo vimos, lo oímos y lo tocamos. Y creo que está aterrizando la fe de ellos. Está diciendo, no creemos en algo etéreo por allá, sino creemos en algo que es tocable, algo que lo podemos percibir, algo que está al alcance de nuestros sentidos. En el estudio que hacemos los lunes estudiamos qué día el capítulo 4 del Evangelio de Juan y habla de la historia de la mujer samaritana. ¿Recuerdan que Jesús va y habla con ella? Ella, después de que habla con Jesús y después de que Jesús descubre su pecado, ella no se pone triste ni se pone a pelear con Jesús porque dijo esto, porque dijo que yo he tenido 5 esposos y este que tengo no es el mío, sino ella entiende que se encontró con el Mesías y está feliz por ello, a pesar de ser descubierto su pecado. Dice que ella se va a la ciudad y empieza a anunciarle a todos los de la ciudad, vengan a ver, me he encontrado con el Mesías, él tiene que ser el Mesías. Ella está feliz y les habla a ellos. Pero más adelante, los de la ciudad dicen, ahora no solo creemos por lo que tú has dicho, ella hizo lo que tenemos que hacer los creyentes y es testificar de Dios y hablarle a los demás de que he conocido al Señor. Más adelante, ellos también dicen, ya no solo creemos por lo que tú has dicho, sino ahora nosotros también creemos. Eso es lo que nosotros debemos hacer como creyentes, ¿cierto? Al principio alguien nos habló y como que es algo impersonal porque alguien nos habla de Jesús y bueno, Jesús como que una religión, pero llega el momento en que debemos apersonarnos de esas verdades. Ya no es la fe de mis padres, ya no es la fe de aquel que me compartió, ya no es la fe de mi esposo o esposa, ya no es la fe de otro, sino debe llegar a ser mi propia fe. Quizás pasa especialmente con los hijos, ¿cierto? De personas que vienen de un contexto cristiano, porque se les enseñó desde muy pequeños, se aprendieron en la escuela dominical y cantaban las canciones, pero llega el momento en que su fe tiene que ser formada en ellos, a decir, ya no es la fe de mis padres, ya no es el Dios de mis padres, sino tiene que empezar a ser el Dios míos, el Dios mío, perdón. Y pensemos en otro concepto aquí, nuestra fe se basa en hechos reales, o sea, no estamos, cuando hablamos de Jesús no estamos hablando de alguien por allá etéreo y extraño, no, sino eventos que sucedieron, o sea, eso es maravilloso estudiar un poquito de historia o de arqueología acerca de la Biblia, o sea, tengo una Biblia que tiene un ¿cómo se llama? Un apéndice acerca de estas cosas y es muy chévere ver eso, que la historia de Jesús, como les decía hace un momento, no es algo que sucedió en el vacío y que no hay evidencias, no, hay innumerables evidencias acerca de él, de su existencia, ¿cierto? Han encontrado dónde fue su tumba, dónde fue el lugar de su nacimiento, las ciudades existen, los lugares que la Biblia nombra existen, son, entonces, es evidente, no tenemos una fe y eso es lo que Juan quiere transmitirle a ellos porque ya está pasando ya una segunda generación de creyentes, ya no son los que estuvieron con Jesús solamente, sino está empezando a llegar personas que ya no conocieron a Jesús, que para ellos ya es una historia que ellos no pudieron ver. Pero Juan la afirma y dice, nosotros lo vimos, lo tocamos, es real. Y creo que de la misma manera nosotros debemos transmitir nuestra fe de esa manera, ¿cierto? Quizás nosotros ya no podemos decir, lo vimos con nuestros ojos y lo tocamos con nuestras manos, pero sí tenemos otras evidencias que debemos transmitirle a los demás, ¿cierto? A los que les hablamos. Debe haber una convicción nuestra y esa convicción la compartimos con otros, a nuestros hijos, a los vecinos a quienes les hablamos del Señor. Es una
Debemos tener esa certeza, necesitamos tenerla y esa certeza viene del Señor, necesitamos fortalecernos en su palabra. Ahora, Juan aquí también nos dice que este personaje, Jesús, nos dice que es la palabra de vida o el verbo de vida. Es la vida misma, es la vida eterna. Y esa palabra también la repite. Vida la utiliza muchas veces. Jesús es el verbo y se refiere a la encarnación de las mismas palabras de Dios. Siendo el creador de la misma vida, sin él no habría existencia, sin él nada. O sea, si vemos en el Evangelio de Juan, dice que todas las cosas por él fueron hechas, ¿lo recuerdan? O sea, Jesús estuvo en la creación y sin él la vida no existiría porque él estuvo en la creación. Pero ahora nos dice que él es la vida eterna y creo que ese es uno de los conceptos principales de nuestra fe. ¿Qué es la vida eterna? Por lo que enseña la palabra de Dios y lo que estamos viendo en estos versículos, reconocemos que por la gracia y por el poder de Dios llegamos a tener la vida natural, la que usted y yo, la que todas las personas que están vivas tienen, ¿cierto? La vida natural. Todos llegamos en un momento a nacer por la voluntad de Dios. Pero pensemos qué pasa al morir. Ahí está la diferencia, ¿cierto? Al igual que los que están allá afuera sin Dios, todos respiramos y tenemos la vida, pero ¿qué pasa al morir? Ahí se va a ver la diferencia. La Biblia nos dice que hay dos opciones nada más. ¿Cuáles son? La vida eterna, que la definimos también como la salvación, y la otra sería la muerte eterna, que la definimos como condenación. Ahora, Juan nos está enseñando que Jesús es la vida eterna, no solamente que trajo Dios, sino que Él es la vida eterna. Desde la creación, Dios hizo a Adán y Eva para que existieran eternamente. Ellos no iban a morir, ¿cierto? La muerte de ellos vino a causa del pecado, ¿cierto? A lo que ellos desobedecen, entra la condenación a toda la raza humana y por eso todos nacemos separados de Dios, todos nacemos lejos de Él, todos nacemos con una naturaleza caída que siempre su tendencia es apartarnos de Dios. ¿Sí han sentido eso? ¿Sí? Reconocemos, o sea, uno como creyente, como que aún sigue luchando con esa naturaleza, más el hombre sin Dios está arrastrado por esa naturaleza caída. Usted mira a un bebé y es natural que él sea egoísta, ¿cierto? Un bebé sin que sabe hablar, pero ya se pelea con otros bebés y le pega con el juguete que tiene. Ya hay egoísmo dentro. Wow. ¿Alguien estaba dormido o no? Si alguien se me duerme, tumbo la otra. ¿Listo? Entonces, el ser humano nace con una naturaleza caída, estamos separados de Dios. Eso es lo que se define como muerte espiritual. A causa del pecado de nuestros padres, pero ante todo de nuestro propio pecado, estamos irremediablemente, desde la perspectiva humana, estamos irremediablemente condenados o separados de Dios. Por eso era que era necesario que Cristo se encarnara, ¿cierto? Era necesario que Él tomara forma humana y viniera para morir en la cruz, pagar por nuestros pecados y rescatarnos. De lo contrario, seguiríamos condenados. Alguien tenía que hacer eso y era Dios exclusivamente. Era Dios mismo tenía que encarnarse y rescatar. Si Él no se hubiera encarnado, entonces no hubiera podido ser humano como nosotros y pagar por nuestro pecado, así que no habría forma. Pero eso fue lo que hizo Jesús y por eso se nos dice que Él es la vida eterna. Gracias a Él la tenemos, pero Él es la vida eterna porque Él fue quien ejecutó ese pago que era necesario. Ya cerrando, en esos 4 versículos utiliza una expresión que repite, en 4 versículos repite la expresión, les anunciamos, no sé cómo lo dicen la de ustedes, si les, como dice el versículo 1, les anunciamos al qué. Sí, les anunciamos, muy bien, gracias. En Nueva Traducción Viviente dice, en el versículo 1 utiliza les anunciamos, en el 2 dice anunciamos, en el 3 dice anunciamos, repite 3 veces. Lo que hemos visto también lo repite 3 veces, versículo 1, versículo 2 y versículo 3. Anunciamos lo que hemos visto. Aquí Juan nos recalca y nos anuncia lo que ellos vieron, lo que se reveló, o sea, porque dice que Jesús se reveló, fue Él el que quiso hablarnos. Nosotros, desde nuestra naturaleza caída como raza humana, hubiera sido imposible encontrar a Dios. Él quiso revelarse, fue Él el que se reveló, no fue que el ser humano se acercó a Dios y lo buscó, no, fue Dios quien se reveló a través de Jesús. Se mostró a ellos y ellos le vieron. Dice que
anuncian o anunciamos este evangelio para que tengan comunión. ¿Qué será esa comunión? Nos suena como a comunicación, ¿cierto? Como a unión. Pensemos, el pecado trajo separación entre nosotros y Dios. Jesús, al pagar por los pecados, trajo otra vez esa comunicación con Dios. Se había roto la comunicación porque Dios es santo, como en el himno que cantábamos, Dios es santo, santo, santo. Nada pecaminoso puede estar delante de él. Nosotros, ya como raza caída, no podíamos ir delante de Dios porque estábamos contaminados por el pecado. Así que él, ¿qué hizo? Por medio de Cristo que se encarnó, restableció esa comunión que se había roto. Él trajo otra vez esa comunión. Y esa comunión dice que también es entre nosotros. Cuando usted y yo aceptamos a Jesús, entonces ahora tenemos comunión para con Dios y entre nosotros. La comunión es algo muy importante. La comunión es ese compartir cristiano, porque somos hermanos, somos hijos de Dios y tenemos muchísimas cosas en común, a pesar de las diferencias que podemos tener, ¿cierto? Pero tenemos algo grandioso que es la comunión con Dios y esa comunión hace comunión entre nosotros. Debemos cultivar esa comunión entre nosotros, debemos participar de las reuniones de la iglesia, debemos participar de las necesidades de los demás, debemos estar pendientes de nosotros, debemos cultivar esa comunión que Jesús vino a lograr. En el versículo 4, Juan cierra diciendo, escribimos estas cosas, se los leo porque ya se nos, escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Y ese para qué nos dice que parte del propósito de Juan era escribir estas cosas para que pudiéramos participar de la alegría de él. La salvación y la restauración que Dios ha traído a nuestra vida debe traer gozo, como dice en Reina Valera, o alegría, lo dice acá. Debe traer paz, debe traer la verdadera alegría a pesar de las circunstancias. La alegría suya y mía no se puede basar en nuestras circunstancias, ¿cierto? Cuando no tenemos a Dios o el hombre sin Dios, su alegría se basa en los triunfos humanos, ¿cierto? Porque un ascenso en el trabajo, porque se ganó la lotería, porque conquistó a la mujer o al hombre de sus sueños, todas esas cosas traen alegría, ¿cierto? Pero de la misma manera, si esas cosas no están, o sea, es más, cuando una persona multimillonaria pierde todo su dinero, normalmente se suicida, ¿verdad? Porque su alegría estaba basada en esas cosas. Pero nuestra alegría, aunque no digo que no disfrutamos de las cosas materiales, ¿cierto? Está bien, pero nuestra alegría no se debe basar en eso. Está bien que lo disfrutamos, pero no se puede basar en eso. Nuestra alegría debe estar en las cosas celestiales, en las cosas eternas. Nuestro mayor motivo de alegría debe ser que Cristo pagó por nosotros, que tenemos esperanza eterna, a pesar de que tenemos conflictos familiares, a pesar de que estamos enfermos, a pesar de que nuestra economía muchas veces no es lo mejor, a pesar de todo, tenemos muchos motivos para alegrarnos en Él. Los animo fielmente a que estemos estudiando esta carta, va a ser muy chévere. Vamos a, y algo que hace la carta es que repasa y repasa muchas veces los mismos conceptos. Vamos a poder profundizar en ellos y si lo hacemos con disciplina, no solamente participando de la enseñanza acá, sino chévere que traigamos el tema ya leído. De pronto escuché la historia, creo que John MacArthur dice que alguna vez él decidió leer Primera de Juan y que decidió leerla todos los días durante 30 días. Y le pareció tan bueno que decidió seguirla leyendo durante otros 60 días más. Que leyó Primera de Juan todos los días, una vez al día, durante 90 días, y al final la memorizó. Bueno, es un ejercicio chévere, interesante. O sea, yo creo que yo lo he leído muchas veces porque es muy fácil de leer. Son 5 capítulos y son muy amenos de leer. Hay libros de la Biblia que yo digo, uy, son duros de leer. O sea, por ejemplo, para mí leer Ezequiel le digo que es pesado leer números, Levítico, eso requiere sentarse y concentrarse, pero leer, o sea, no sé, por Primera de Juan uno navega, uno empieza a leer y eso es, es muy sencilla. Entonces, los animo a que lo hagamos, va a ser muy edificante, pero depende de que lo hagamos con disciplina, con orden, que lo estemos repasando mucho y chévere que lleguemos el domingo con la enseñanza o con la lectura más bien ya preparada, más bien como tratando de entender cosas que nos cuestan allí, pero va a ser de mucho ánimo. Les animo a orar. Señor, gracias porque estamos empezando a estudiar Primera de Juan, Señor. Gracias por esta carta, Señor, porque a través de ella vas a confrontar nuestra vida.
Ayúdanos a ver cómo estamos cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana, Señor. Ayúdanos a no engañarnos, a no pretender engañar a otros, ni engañarnos a nosotros mismos creyendo que ya somos perfectos o que estamos muy bien, Señor, cuando quizás necesitamos crecer, Señor. Tú conoces nuestra vida, nuestra intimidad. Ayúdanos a entender que lo que somos realmente está delante de ti, Señor. Aquí, cuando nos reunimos como iglesia, delante de los demás, quizás tenemos una apariencia, Señor, y todos somos casi perfectos, Señor, pero delante de ti tú nos conoces. Tú sabes que necesitamos cambiar. Te pido que uses Primera de Juan para transformar nuestra vida, Señor. Ayúdanos a creer fielmente las enseñanzas de tu palabra. Ayúdanos a creer lo que dice Jesús acerca de vivir en santidad, acerca del amor entre nosotros, acerca de la comunión entre nosotros, Señor. Necesitamos que estas verdades sean reafirmadas en nosotros. No nos dejes a nuestras propias expensas, Señor, porque nuestra tendencia es a enfriarnos y a olvidarnos de ti. Te necesitamos y suplico que nos des ánimo para continuar estudiando tu palabra y ánimo para continuar predicándola a otros, Señor. Ayúdanos a llevar unas vidas que respalden el testimonio cristiano. Ayúdanos a hablarles de una fe certera, Señor. Si en nosotros hay dudas, si la certeza no está, Señor, danos convicción de ti. Ayúdanos a buscarte de rodillas en tu palabra y por medio de tu Espíritu reafirma nuestra fe y que nuestro compartirles a otros de nuestra fe, Señor, sea con convicción y no como si habláramos de cosas humanas meramente. Gracias por tu palabra, gracias por poderla estudiar, gracias por poderla aprender y gracias porque es precioso lo que haces a través de tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén.